En consecuencia, hemos visto cambios que son como en algún comunicado, la planificadora Gordillo, presidenta de la Junta de Planificación, decía que ellos estaban haciendo cambios para reflejar la realidad. Hemos visto ejemplos de eso, hemos visto lugares que los cambiaron industrial y cuando te acercas es que se ve que había un uso ya existente. Pues uno podría argumentar si eso está bien o si está mal. Hay personas que piensan que se debe de reflejar la realidad para que sea más fácil para las personas conseguir sus permisos, pero en este caso no están reflejando la realidad. En este caso es un terreno sin desarrollar, que le están cambiando la calificación sin una justificación. De hecho, el pedacito pequeñito que le estaba mostrando es el área recreativa de Sun Bay, donde está el área de acampar, que es un uso que si se mantiene, pues no es incompatible con conservación de recursos, que aunque dice conservación, no significa que no se pueda hacer nada. Se pueden hacer cosas compatibles con ese uso, como lo es un área de acampar o un área, un centro de visitantes. Tenemos esta otra área, suelo especialmente protegido ecológico, tiene ecológico agrícola, tiene suelo urbano y también tenemos suelos agrícolas al norte. Esto es Ponce, de hecho. Este es el puerto de las Américas, en Aeropuerto Mercedita. Vemos aquí entonces la clasificación actual. Y este me pareció curioso porque entonces, cuando vamos a la calificación, tenemos que cambiamos de unos usos agrícolas a unos residenciales turísticos. Y esta área es bastante industrial, ¿no? Pero esta de acá es lo que entonces ya deja de ser una equivalencia. Y vamos a ir por ahí de nuevo en orden. Plan de uso de terreno. especialmente protegida. Especialmente protegido. Especialmente protegido agrícola. Le podemos poner aquí la capa de humedal. Está en el inventario de Fish and Wildlife, que es totalmente un área de humedal. Vamos entonces a los cambios de la clasificación. Vemos entonces que deja de ser especialmente protegido y se convierte en un suelo rústico. Y al convertirse en un suelo rústico, permite entonces una clasificación de un residencial turístico. Julio, sí. tengo que enseñar algo para share screen, rapidito, bien rapidito, relacionado a lo que estás mostrando. Ah, sí, eso es bueno. Project Site. Como pueden ver. Y esto no fue planificado, que conste. Wistan Lay Architects. Ponce tiene muchos ejemplos, pero otro ejemplo que a mí me parece bien curioso e interesante. Ok, sigo en Ponce. En algunas áreas de los ríos, un buffer, por llamarlo de alguna forma. Una zona de amortiguamiento. Una zona de amortiguamiento en buen castellano. Conservación de recursos. Ponce tiene unos ríos bastante propensos a inundación, así que esto es una buena práctica. Proteger los ecosistemas ribereños y también pues proteger la vida y propiedad porque no tienes estructuras y gente viviendo cerca del río. Pero entonces en nuestro análisis vimos cómo esas áreas de amortiguamiento en algunos terrenos, la Junta de Planificación por alguna razón, y esto puede ser un error, pero dándole el beneficio de la duda, la Junta de Planificación pues hace cambios como estos, ¿no? Que es una zona de especial protección natural en el plan de Ponce, que pasa entonces a un suelo urbano y un residencial intermedio. Y este residencial intermedio tenía unas áreas periféricas. Periféricas 4. ¿De Ponce? Sí. Interesante. Así que eso se puede mirar con más detenimiento, pero podemos... Pero esto sería un caso bueno, déjame pararte un momento. En este caso, ¿verdad? Que uno ve que hay una área periférica, uno tiene que buscar el reglamento conjunto nuevo, buscar la tabla de equivalencias de Ponce y verificar si ese AP4 en efecto equivale a un
uno, ¿verdad? Porque puede Aún que sí, que esté según la tabla de equivalencia, o puede que estén haciendo otra cosa. Exacto. Aprovecho para repasar las herramientas. Pues en este mapa tienen las capas de información. Si voy a Puerto Rico entero, van a tener las capas de la geografía de Puerto Rico, los barrios, municipios, que cuando vayan a ir acercando, van a ir apareciendo para que se ubiquen. ¿Ves? Ahí le di un poquito de zoom y aparecían los municipios. Y si le das otro clic, aparecen sus nombres para que la gente se ubique. Si le damos hasta lo más cerca, aparecen los barrios y los nombres. O sea que si está en gris, es que pues tienes que darle un poquito de zoom para que aparezca la información completa. Entonces, si volvemos afuera, yo le puse estos globos de colores, que los colores son las diferentes categorías, y el tamaño del círculo es la cantidad de cambios en esa categoría en números de parcelas que hay en el área. O sea que si yo le doy zoom a esta área de aquí, si apago estas otras capas grandes, vemos entonces que el círculo nos estaba englobando un cambio de conservación de recursos a DTS, que hubo cambios de conservación de recursos a suelo urbano y residencial turístico, y que hubo también cambios de conservación de recursos a residencial intermedio. Y le puse entonces esos globos porque de acá afuera de Puerto Rico no iban a ver esas parcelas tan pequeñas. O sea que hay una guía ahí. Debemos aclarar que los análisis que hicimos fueron concentrados más en cambios de calificaciones de conservación a calificaciones urbanas o de suelo rústico común, porque ese es el enfoque para la naturaleza y estábamos buscando qué áreas de conservación se estaban cambiando. Entonces, pues tienen ese dato. Los cambios, la aglomeración, que son los círculos grandes para dejarnos llevar, y entonces pues tienen de mapa base el plan de uso de terrenos, que es una capa bastante grande, así que no va, la pueden ver cuando estén bastante cerca. Y además le pusimos aquí, le hicimos disponibles otros datos como el inventario de humedales, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, la zona de conservación del Carso, los bosques y refugios y reservas de recursos naturales, las áreas de paranaturaleza, y entonces una capa de unos análisis que realizó Paranaturaleza en colaboración con NatureServe, que son los ecosistemas de mayor amenaza en la isla. Y se considera amenaza cuando no tiene mucha protección o su extensión territorial es poca. La combinación entre su extensión territorial y su nivel de protección. Pues esas son capas de referencia, ¿no? Que si yo veo un cambio como el que discutimos ahorita de Bullé, pues yo digo, esta propuesta está ubicada en un humedal y pues puedo entonces acercarme y ver entonces un poco la mirada general. Okay. Es importante señalar que esta es la primera vez que la Junta de Planificación impone cambios de esta magnitud que afectarían significativamente la calidad de vida de todas y todos los puertorriqueños sin un memorial explicativo, en donde, valga la redundancia, explique la razón y los argumentos para hacer estos cambios. ¿Y por qué la Junta de Planificación está proponiendo estos cambios si no se supone que esté para lograr un desarrollo integral y balanceado en nuestra sociedad y tenga el deber de ofrecer el máximo de participación posible a la ciudadanía en los procesos de planificación, según la Ley Orgánica de la Junta de Planificación? Pues como diría Tego, tú eres el que haces la ley y por eso te cura. Desde el 2017, el gobierno en turno comenzó a abogar por una serie de cambios de leyes y reglamentos como la Ley 19-2017, que enmienda la reforma de permisos del 2009, en la cual manda a la Junta de Planificación a uniformar las calificaciones en todo Puerto Rico para facilitar procesos de permiso de construcción y hacer negocios en Puerto Rico. Debido a esto, la Junta de Planificación presentó la primera vista pública para el reglamento conjunto nuevo
en el 6 de septiembre de 2017 y llega el huracán Irma y lo pospone para el 20 de septiembre de 2017, cuando llega el huracán María. Retoman el reglamento conjunto entonces en el 2018, que luego fue aprobado en junio 2019 en plena crisis institucional. Mientras, el gobierno en turno impone una reorganización del gobierno y crea el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, donde luego acomodan a la Junta de Planificación. Ahora, en julio 2019, mientras sacábamos al pasado gobernador Ricardo Rosselló, presentaron los cambios de calificación para todo Puerto Rico. O sea, en esta administración en turno y desde la ley promesa, pues justifican a promesa en todos los cambios de ley, se ha visto cómo la Junta de Planificación tiene cada vez menos poder, en especial con la Ley 141-2018 y la Ley 19-2017. Cuando la Junta de Planificación se creó en Puerto Rico, la misma estaba dentro de la oficina del gobernador o gobernadora para orientar sobre la planificación a largo plazo. Y actualmente se encuentra debajo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. ¿Será por esto que la Junta de Planificación ahora responde solamente a los intereses económicos? Otra razón que tiene bien molesta a la gente sobre estos cambios de calificación es que es bien complicado hacer un buen análisis de los cambios que están proponiendo. Una persona tendría que primero utilizar la plataforma de comentarios y ver el cambio que están proponiendo. Tendría que identificar en el reglamento conjunto aprobado qué implica el uso, o sea, la definición de esa calificación que aparece en el espacio de interés. Necesitaría solicitar al municipio o a la Junta de Planificación el plan de ordenamiento territorial más actualizado de ese municipio para ver la calificación vigente en el mapa, pues no se puede ver cuál era la calificación que estaba previa a la que están proponiendo. En ese plan de ordenamiento territorial, evaluaría cuál es la definición que en ese municipio se le daba a esa calificación. Así entonces pudiera analizar ambos usos, el vigente y el propuesto, para ver si realmente, primero, están haciendo una equivalencia y segundo, si le están proponiendo o no un nuevo uso a esa parcela. Además, tendría que tener el plan de uso de terreno para evaluar si realmente están haciendo cambios cónsonos con el mismo. Por otro lado, necesitaría los shapefiles, que es el nombre que se le da a los documentos que se utilizan con la herramienta de Sistema de Información Geográfica o GIS en inglés. Y así pudiera ver los cambios antes y después por cada parcela. Además, necesitaría otras capas, como las zonas de riesgo, las zonas protegidas y capas de inundación, entre otras, para hacer un buen análisis sobre los cambios que están proponiendo y sus posibles consecuencias.